Hola amigos, yo soy Ulises Díaz y esto es Alpha Films. Hoy vengo a comentarles sobre unas películas muy particulares en mi vida. Unas películas que antes no comprendía. Tal vez porque la edad muchas veces nos juega en contra. Vemos películas grandiosas a los 12, 13 años y luego como que no nos queda grabada en nuestra mente. Muchas cosas que no comprendemos en ese momento por obvias razones. Y luego las volvemos a ver años después, ya sea 2, 3 o hasta 10 años después. Y nada que ver. O sea, vemos películas en otras perspectivas. Y puede que a ustedes les haya pasado de igual manera. Y puede que estas películas, pues, quién sabe, puede que también les haya pasado con estas películas que les voy a mostrar en este momento. Nuestras vidas no son nuestras. De la matriz a la tumba estamos ligados a otros. La primera película de la que vamos a hablar es 2001, una odisea en el espacio. Y ustedes dirán, pues, es entendible que no la haya comprendido. Pero cuando la vi, tenía como unos 15 años más o menos. Algo así aproximadamente. Y la verdad es que me aburrió. La verdad es que me aburrió y no la completé. Y dirán ustedes, eres un idiota por no comprender esa obra maestra. Pero la verdad es que en ese tiempo en YouTube, pues muchas personas ya hablaban de que era una obra maestra. Y la verdad es que yo no comprendía por qué. Entonces, me quedé ahí. Me quedé ahí, pasaron los años. En concreto, después de 4 años. Me acuerdo muy bien, cuando tenía 19 años, la vi. Y qué puedo decirles que internet no haya dicho antes. Fue magnífica. Magnífica cuando la volví a ver. Ahora sí la terminé de ver. Y la manera en que Kubrick dirigió la película de manera tan suspicaz, que empezaba como una película de ciencia ficción. Las transiciones, todo lo que aborda, tanto existencialistamente como la parte de cómo HAL 9000 empieza como a distorsionar su realidad, que empieza como a crear todo lo que en su mente puede ser, bueno, su mente, su hardware, su software, más bien, cómo empieza a deshacerse de los humanos, porque sabía él que iban a deshacerse de él antes. Entender el contexto histórico de las películas también me ayudó mucho, y en concreto en esta película me ayudó mucho porque se pasa que pues sabemos que es una película muy vieja. 1969, para ser exactos, fue cuando se estrenó. Pues sí había películas de ciencia ficción, pero no como 2001. 2001 fue un parteaguas del cine de ciencia ficción. Y Kubrick hizo historia con la película, que en su momento no fue reconocida. Yo no la reconocí en su momento, la verdad. Y la verdad es que sí me arrepiento, pero no me culpo, porque entiendo lo de las perspectivas en su momento, que hay diferentes perspectivas, y yo en ese momento no tenía mi perspectiva bien arraigada para poder, no tenía una mente tan abierta y para poder identificar lo que era 2001, una odisea en el espacio. Pero ahora tiene un rinconcito en mi corazón. La siguiente película de la que quiero hablar, y que en su momento no le vi mucho sentido, es Harry Potter 6, o Harry Potter y el Príncipe Mestizo, o Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Quiero que sepan que soy un gran fan de Harry Potter. La verdad es que he visto la saga innumerables veces, pero cada vez que veía la saga, siempre me quería saltar la 6. ¿Por qué? En su tiempo, cuando la fui a ver, le tengo mucho cariño, la verdad, porque fue la primera película que vi en el cine.
y fui a verla con mi mamá, que se durmió por obvias razones. Te amo, mamá. Pero yendo al grano, entendí por qué se durmió. La verdad es que le tengo mucho cariño por lo de la muerte de Dumbledore, la traición de Snape. Pero fuera de eso, no le encontraba algún sentido o una escena que me llenara. Recuerdo muchas escenas de las otras películas anteriores, como la primera llegada de Harry a Hogwarts, o la primera vez que montó su escoba, las batallas de Harry contra el basilisco, el juego de los tres magos en el Cáliz de Fuego, el viaje en el tiempo en Harry Potter 3, en el Prisionero de Azkaban. Pero fuera de lo del final de Harry Potter, el misterio del príncipe, no recordaba nada en concreto. Así podías ver el final y aún así impactarte, spoilearte y así. Pero había algo que no me gustaba de la película, tal vez porque la vi muy chico. La vi como a los 12, 13 años, más o menos. Y pues no sé, o sea, fue algo muy... No sé, creo, la vi como en el 2010 por ahí, porque sí salió como en el 2010. Fuera de mi distorsión de la realidad, puedo decirles que luego la volví a ver en el Canal 5 después de 5 años, diciendo que se estrena. Bueno, ya sabrán, los que son de Latinoamérica. El punto es que cuando la vi, entendí varias cosas. Entendí varias cosas de el conflicto de que tenían ellos para poder saber cómo detener a Voldemort, y luego cómo empezaron a cambiar. Se dieron cuenta de que el mundo de ellos ya estaba cambiando. Y empezó con la cinematografía, con la fotografía. O sea, ya era como más oscuro, como más... Ya no era igual que las anteriores. Ya había empezado a hacerlo desde la 5. Más oscuro la fotografía y todo eso, más fría. Pero en esta era como más añeja. Como que, o sea, que sí era más oscura, pero también había como algo de que estaba algo mal, estaba latente, pero no lo podías percibir, o sea, no lo podías ver de a primeras. Y luego vi que también, o sea, también recordé que era el último año de los chicos en Hogwarts, y eso es gran nostalgia, la verdad. Entendí la importancia de la película. No es de mis favoritas, eso sí, pero entiendo que fue parte de, y la verdad es que luego de muchos años comprendí la importancia de El misterio del príncipe. La siguiente película es otra película vieja y se llama To Kill a Mockingbird, o Cómo matar a un ruiseñor. Es una obra maestra del cine, señores. Tanto en guión, actoralmente, escenografía, dirección, fotografía, vestuario, en mensaje, y me dormí. Es la verdad. La primera vez que la vi, me dormí. Y tenía... Tampoco voy a decir que tenía 15 años. No, la verdad es que esto va a ser vergonzoso, pero tenía 20. Tenía 20, la estaba viendo con mi hermano y me dormí. Sabía que era una obra maestra del cine. Lo sabía. Pero no sé si estaba cansado. La verdad es que no me justifico. La verdad es que no la vi, me dormí. Y duré 3 largos años, la evadí. Duré 3 largos años en poder terminarla. Y ni siquiera había visto mucho, había visto que 15, 20 minutos. Quedé impresionado. Tanto en lo que dije, en lo primero que dije, pero más en la representación de Atticus Finch. Porque Atticus Finch
es un personaje espléndido, por donde lo veas. Y lo retratan también sus hijos, como los narradores, más su hija, que es la que narra la historia en la perspectiva de ella. Más que un abogado, es un padre. Y Atticus lo hace muy bien. La verdad es que me llegó al corazón. Me llegó al corazón, que quien que les diga, soy muy sensible y la verdad es que Atticus Finch es grandioso. Y en cómo plantea lo de, o plasma más bien, el conflicto de que él tiene que ayudarle al hombre negro, a Tom Robinson, de que lo ponen a él como su abogado. Tengo entendido que ni siquiera él lo había elegido, lo pusieron a él. Y entonces Atticus ejemplifica el hombre bondadoso que sigue las reglas y la ley, pero no es moralmente castroso. Es muy recto, sí, pero porque él en verdad lo cree. Sus virtudes, todo lo que él representa, en verdad él lo ejemplifica, lo quiere ver en sus hijos, lo quiere ver en su comunidad. Y entonces eso es lo grandioso de la película de cómo matar a un ruiseñor. Yo veo eso, lo del ruiseñor, como matar a la inocencia. De eso trata la película. Tanto es cierto que nos quiere, o sea, lo grandioso de esa película es que no nos quieren como plasmar ese mensaje así de que ay, tienes que hacerlo y así. No, o sea, lo que quieren y lo que logran es que toda la película en sí es un mensaje. Y eso es grandioso. Es grandioso. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Y la verdad es que el tema racial lo tiene muy marcado, pero a lo largo de toda la película. No te dicen, no tienes que odiar al hombre negro, no. En sí, Atticus Finch lo está representando porque es su trabajo. Porque es su trabajo. No porque odie o porque no quiera al hombre negro, no. Es su trabajo, sí, pero en verdad cree en la inocencia de Tom Robinson. Que al final no pueda contra el sistema es otra historia. La corrupción también es otro tema de la película. La ignorancia en la comunidad también es otro tema de la película. La ignorancia que podemos tener en un caso donde no sabemos las cosas en primera instancia, que no sabemos los hechos. Y por último, como dije antes, la pérdida de la inocencia en este mundo cruel y real, porque eso es Atticus Finch, nuestra pérdida de la inocencia. Tanto él la pierde, pero él yo creo que ya la perdió desde hace mucho tiempo, pero aún así creía que podía arreglarlo. Y eso es cómo matar a un ruiseñor. El cómo podemos ver todo y a la vez nada. El perder la inocencia y la bondad, poco a poco. La penúltima película de la que quiero hablar es una que todos se saben, pero que nadie quiere reconocer. Moonlight. Así es, señores. Voy a hablar de Moonlight y que antes no lo haya hecho. Moonlight, la película que le robó el Oscar a La La Land, o por lo menos eso dijeron todos. Pero voy a ser abogado del diablo, señores, y voy a decir que Moonlight sí se merecía el Oscar. Bueno, si se lo hayan dado a La La Land, la verdad es que nadie ha dicho nada. Pero Moonlight también tenía méritos para ganar el Oscar. Yo creo que estaba entre ellas dos. Y todo por ese revuelo que hicieron, o sea, toda esa pachanga que hicieron ahí entre los de la ceremonia, pues condicionó mucho la película. Me condicionó a mí, de hecho. Porque cuando salió, dije yo, voy a verla. Pero cuando pasó eso, me condicionó mucho.
Y estoy seguro de que también te condicionó a ti y a todos los demás. ¿Por qué? Porque pues a todos les gustó La La Land. A mí me gustó La La Land, y eso que a mí casi no me gustan los musicales. Sí me gustan, pero no tanto. Y La La Land me gustó. La verdad es que sí me gustó. Pero entonces, ¿qué tiene de bueno Moonlight? ¿O por qué le vi algo después? Y es que me condicionó tanto que no la vi hasta este año, de hecho. Y esa película fue la que hizo que me diera cuenta de que tenía que hablar sobre estas películas. Las películas que antes no comprendí, que no las valoré, y ahora pues las valoro más. Y pues toca temas muy en concreto. La verdad es que la fotografía está muy bien, el realismo en la película está muy bien, las actuaciones, la dirección. No es algo del otro mundo, o sea, les voy a decir la verdad no es una obra maestra. Que si se lo merecía más La La Land, sí, o sea, todos estamos de acuerdo de que sí se lo merecía más La La Land, pero que se lo haya ganado Moonlight tampoco no es una tragedia. O sea, recuerdan más a La La Land que a Moonlight. Y si Moonlight no haya ganado, pues menos la hayan recordado, yo creo. Y el punto es que Moonlight toca temas muy sensibles como la marginación, la identidad racial y sexual, porque el chico es negro, gay y pobre. Y la verdad es que si pones todas esas tres cosas en un barrio como en el que estaba viviendo, la verdad es que vaya, muchas cosas de las que muchos criticaron era que era muy empalagosa, que daba mucha lástima o que te trataba de dar lástima. Pero, o sea, las cosas que mencioné, todo lo que implica la película, claro que te va a dar lástima y te va a dar tristeza. Pero es algo bueno de la película, que te da todo eso en una sola película. Y no me refiero al hecho de que te dé lástima o que te dé tristeza, sino que hay muchas personas afuera que también viven así. O sea, no hay que vivir en una burbuja donde todo eso no pasa. La verdad es que sí pasa, y pasa más de lo que queremos admitir. No lo cuidaba su mamá. Puede que sí lo haya querido, pero la verdad es que las drogas la condicionaban mucho a ella. Y eso hizo que, aunque el niño fuera bueno de corazón, el único que lo quiso cuidar, se lo rajaron. O sea, terminó luego y el chico pues siguió el rumbo de las calles. Era donde más se estaba, pues donde más se identificaba más. ¿Por qué? Porque él vivió ahí. Y no estoy diciendo que las personas de las calles son malas. No, más bien esta película lo que hace es que quieras empatizar con ellos, con esas personas marginadas que no son privilegiadas en vivir en una casa buena o poder comer las 3 veces al día. Y la verdad es que esa película sí me hizo ver muchas cosas. Primero que debo tener la mente muy abierta para este tipo de cintas, de que no debo de tacharlas como lo que pensé que eran. Y segundo, que estas personas hay que tenerles empatía, no lástima, empatía. Es lo que yo creo que quería transmitir esta película, que empaticemos más con esas personas, que ayudarles de vez en cuando, tratarlas como seres humanos, no como marginados. Y la verdad es que eso hace muy bien la película. Te trata de retratar, valga la redundancia, todas sus situaciones. Y la verdad es que yo, por lo menos, estoy satisfecho. Y la verdad es que estoy satisfecho de que haya ganado. ¿Por qué? Porque La La Land es una obra maestra. La La Land sí se merecía el Oscar. Claro que sí. Pero que lo haya ganado Moonlight no me disgusta ya.
Y para terminar el video de las películas que antes no comprendía, hay que plasmar o hay que irnos al 2007 para hablar sobre el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que según varias revistas de ese año era la mejor película. Así es, señores. Muchas revistas dijeron que el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford era la mejor película de ese año, que ni siquiera fue nominada a los Oscar. Fue nominada a otros premios, sí, pero no a los más importantes de ese tiempo. Bueno, que yo pienso. Bueno, ya luego hablaremos de los Oscar. El punto es que cuando la vi, me dormí. Así. Y la verdad es que pienso que el gran problema de la película fue su marketing. Sí, el maldito marketing. ¿Y por qué? Porque la película la vendieron como si fuera una película de acción, robos, sí hay robos, pero nada que ver. Nah. La verdad es que me condicionó mucho el marketing en ese tiempo, porque cuando la anunciaban en la tele, decía yo, wow, pero hay que ser realistas. Yo no la vi en 2007. La vi como en 2014, más o menos. Y la verdad es que me dormí porque pensé que eran balazos. Eran balazos y así. Y sí hay balazos, porque es una película de vaqueros, de robos. Para el que no sepa, y estoy seguro de que algunos no lo van a saber, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford trata sobre un forajido que roba trenes, en concreto, que roba trenes por ahí como en los 1800, por ahí, en Estados Unidos. Y se hace de un nombre, tanto que es famoso en su tierra y todo eso. Y entonces aparece el personaje de Casey Affleck, que es Robert Ford. Y Robert Ford empieza como a hacerse amigo de Jesse James, interpretado por Brad Pitt. Y empiezan a hacerse amigos. Así transcurre la película, pasan muchas cosas y así. Y empieza como a haber una clase de envidia, de querer el reconocimiento que tiene Jesse James por parte de Robert. Porque Robert lo que quiere es eso, reconocimiento. Vemos cómo la envidia empieza a sucumbir a Robert. Y eso es lo magnífico de la película. Porque no es una película de balazos, acción, sino es una película muy introspectiva. Con gran fotografía, con gran dirección, con grandes actuaciones y con un gran guión. Una gran trama. Todo eso en una sola película. Empezamos a sucumbir en la paranoia con Jesse. Empieza a destruirse por sí solo, en su mente. ¿Por qué? Porque aparte de que ya se vuelve viejo, la policía y la ley empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo y empieza a buscarlo de manera que debieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Con dinero. El dinero mueve al mundo. Y eso lo entendieron ellos. Y empezaron a ponerle precio a la cabeza de Jesse más y más grandes. Y entonces todos sus allegados empezaron a buscarlo. Y entonces Jesse pues se tuvo que alejar de todo, menos con Sam Rockwell, que no me acuerdo su nombre en la película. Son Sam Rockwell y Robert Redford, que eran en ese tiempo sus fieles amigos. Entonces, cuando fueron al retiro de Jesse James, pues ahí empezó la paranoia de Jesse, en pensar que lo iban a matar, que los demás lo iban a matar, que lo iban a encontrar. Pero lo que él no sabía, y que se dio cuenta ya luego, era que Robert Redford y Sam Rockwell lo querían matar primero, porque empezaron a crear historias. En concreto, Sam Rockwell empezó a crear historias de que Jesse los iba a matar primero, pero Robert no creía eso.
Robert quería el reconocimiento. El reconocimiento de haber matado a Jesse James. Pero nada más fuera de la realidad. La película empieza y nos transmite algo grandioso. El sentimiento más gacho, más crudo, más realista. Uno de los sentimientos o temores que podemos tener en nuestras vidas, que es confiar demasiado en las personas. Confiar demasiado en las personas que nos puedan, en este caso, asesinar por unos cuantos, por una cantidad, o por un reconocimiento vacío. Puede ser una traición de una persona que amas, un familiar, cualquier cosa. Y eso sintió Jesse. En sus últimos minutos ya ni siquiera le importaba, porque sabía que no podía huir de ese destino. Y eso es lo grandioso de la película, porque encuentra una resignación en el personaje de Jesse James. Y así como se resigna Jesse, hay muchas personas que se resignan. Pero lo grandioso de la película es que luego muestra cómo Robert es primero, pues su fama llegó. La fama que tanto anheló llegó, pero era vacía. Era vacía. Poco a poco empezaron a surgir historias de que Robert fue un traicionero. Hipócritas todos, porque todos querían a Jesse. Bueno, la cabeza de Jesse y su dinero. El punto es que nadie puede ser un héroe por eso. Nadie puede ser un héroe por eso. Fuiste una escoria, Robert. Y eso fue lo que te condenó. Y es grandiosa. Es mi película preferida desde entonces. La vi como 2-3 años después. Como 2017, 2018 más o menos. Y la verdad es que no me arrepiento de haberla visto de nuevo y de haberme reevaluado mi perspectiva sobre la película. La verdad es que es un peliculón. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Bueno, señores y señores, chicos y chicas, me despido. Espero que les haya gustado este video y esto fue Alpha Films. Yo soy Ulises Díaz y nos vemos en la próxima.